Amigos, amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que muy bien. Segunda transmisión que estamos haciendo este viernes, día 15 de enero del año 2021. Muy agradecidos con ustedes, queridas audiencias. Lo de siempre, pedirles que si les gusta nuestro programa, compártalo y también obsequienos un me gusta, que le dicen también like. Por favor, porque esto nos hace finalmente pues, más constantes, más frecuentes, más amplios para poder estar cubriendo más mediáticamente nuestro estado, nuestra república y obviamente, si se puede, que sabemos que sí se ha podido, fuera de nuestra nación. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Y bueno, Marta Elvia García, ¿qué tal? ¿Cómo estás, abogada? Qué gusto saludarte. Un abrazo hasta Mexicali. Igualmente de aquí para ustedes, un gustazo verlos. Pues miren, llegamos al 2021. Así es, llegamos. Felicito, ¿verdad? A pesar de tantas amenazas, aquí estamos. Claro. Sí, Y bueno, estamos, nosotros amanecimos, llegamos muy bien acompañados, mire. Sí, sí. ¿Cómo ves? Gracias, igualmente lo mismo, amigo. bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, aquí estamos en nuestro primer programa con nuestra queridísima amiga colaboradora Marta Elvia García. Ella es integrante y vocera del colectivo Plebiscito en defensa del agua. Es una de las organizaciones del movimiento de resistencias de Baja California, que pues han librado una lucha a brazo partido precisamente por la defensa del agua contra la instalación de Constellation Brands y algunas otras demandas, otras causas, pero todas relacionadas con defensa del agua. Y ahora con Marta Elvia, desde que nos conocimos y nos gustó mucho cuando la entrevistamos como vocera de esta organización, pues la invitamos a colaborar con nosotros con diversos temas, porque además ella es una estudiosa del marxismo como método para conocer la realidad, para interpretar la realidad y para hacer propuestas de transformación. Y nos dimos cuenta que tenía una capacidad de análisis extraordinaria y que podíamos hablar de muchísimos temas con ella. Entonces la hemos invitado a Cuatro Vientos en ese carácter y dice Marta Elvia, nada de lo humano nos puede ser ajeno, todos tenemos alguna opinión. Cualquier persona que va en la calle, que está en su casa y que está enfrentando una situación, sabe cómo expresarse respecto a ese problema y tiene alguna opinión que expresar. Y pues nosotros también lo tenemos así que hacer. Y ahora hemos propuesto a Marta Elvia hablar del tema de las vacunas en el mundo contra esta pandemia de COVID-19 que tanto daño ha causado a la humanidad, nos sigue causando, pero también, por supuesto, la vacuna en México. Y es que el tema es muy importante porque hay varios ángulos que tocar. Uno de ellos es el político, por supuesto, es un tema que se presta ahora para hacer manejo político de él porque estamos en un año electoral. Es un tema también que tiene que llegar a toda la gente porque hay algunas mala información, temores. Tradicionalmente ha existido temores respecto a las vacunas, más si se trata de una vacuna nueva. Entonces hay algunas personas que no tienen la información suficiente o están de una información deformada, ¿verdad? Y están haciendo algún tipo de campaña por ahí en las redes de que no te vacunes, de que puede ser muy peligroso. Pero la noticia, sobre todo la que más destaca, es el hecho de que México ya tiene las vacunas y ya inició su proceso de vacunación en el sector salud. En febrero próximo empezará vacunando primero que nada a la población de los adultos mayores y así paulatinamente hasta cubrir a toda la población. La meta es que este mismo año quede cubierta la mayor parte de la población, posiblemente tenga que extenderse hasta el año próximo para los más jóvenes. Esta es una noticia importante porque estábamos acostumbrados, Marta, a ser el último lugar en todo lo bueno y el primer lugar mundial en todo lo malo. Y ahora ya tenemos la certeza de que están disponibles los 32,000 millones de pesos que se requieren para la vacunación de la población y pues que ya están aquí las vacunas. Y ahorita, de hecho, hace un día, 2 días,
el presidente López Obrador nos informaba que en el caso de América Latina, ya México estaba encabezando muy seguido de Argentina, los dos países que tienen los primeros lugares en vacunación de la población. No nos informó otra cosa, pero lo sabemos y lo queremos platicar también contigo, que Cuba va a vacunar a toda su población con su propia vacuna. Ellos lo están ya elaborando, ¿no? Entonces, pues ese es el panorama. Por supuesto, hay muchos países latinoamericanos y africanos, asiáticos, que están en condiciones económicas difíciles y todavía no tienen acceso a la vacuna. Pero pues de esto queremos platicar contigo. ¿Cómo ves tú el panorama, Marta? ¿Cómo ves esto de la vacunación ante la pandemia? Bueno, es una acción extraordinaria del gobierno actual, ¿verdad? Hay que reconocer por propios y extraños, aquí sí que por tirios y troyanos, ¿no? Sí. Que el gobierno actual está respondiendo con una gran responsabilidad, con una firmeza y una decisión inteligente, muy humana, dándole prioridad a este gran problema humanitario. Y desde antes, ¿no? Tuvo la capacidad para prever que se iba a venir una demanda muy grande por estos antídotos o por estas vacunas, mejor dicho, de manera que tomó las medidas necesarias tanto en el terreno financiero, económico, como en lo referente a la gestión de las vacunas en cantidad suficiente para nuestro país, para asegurarse pues de que nuestra población en México no sufriera por falta de la vacuna, y como tú dices, por esta vez ser de los primeros en el mundo que pudiésemos estar protegidos. Es algo que nos enorgullece, y a la vez, porque es inevitable hacer comparaciones en problemas de estas magnitudes, decimos, ¿qué habría sido de México si esta terrible pandemia nos hubiese tomado con alguno de los gobiernos recientes anteriores? Pues seguramente que estaríamos como Colombia, por ejemplo, en una desesperación terrible, sin ninguna posibilidad de protección cercana en un verdadero escenario muy incierto, y no es el caso. No es el caso. El gobierno nos está protegiendo de una manera equitativa, justa, sin privilegios, y en eso está muy, ¿verdad? Muy determinado, muy decidido a que no se cometan injusticias, en el sentido de que los que siempre consiguen todo con dinero pudieran tener el privilegio de la vacuna antes que otros que la necesiten más, y por eso es que se ha dado a conocer un plan debidamente organizado de vacunación, como tú dijiste, y que correctamente ha comenzado con los trabajadores de la salud, esta población que está en la primera línea de la batalla, como se dice, que ya empezó desde el 24 de diciembre, una fecha inolvidable, dijéramos, del año pasado, y que se espera que concluya con el mes de enero, ¿no? Toda la población. Primero, los trabajadores de la salud que están enfrentando el COVID, tanto en los hospitales del sector público como en los privados, de manera absolutamente gratuita también para los privados. Y luego ya se pasaría a los enfermos y trabajadores de la salud que están trabajando o atendiendo las demás enfermedades de tipo crónico, etcétera, ¿no? Para terminar esto en enero, y luego ya pasaría a la segunda etapa que tú has mencionado, que estaríamos empezando en febrero. Digo estaríamos porque yo ahí me ubico entre la población de los 60 años o más, que es lo que llaman de tercera edad, ¿no? Y así va esto hasta la quinta etapa, ¿no? Y que sí, la quinta etapa ya, como tú bien dijiste, puede abarcar hasta marzo del 2022, ¿no? Sí, así es.
De hecho, nosotros pensamos que estaríamos ubicados en la tercera etapa, despuesito de ti. Los mayores de 60 años, de 60 hasta 69 años, es otra franja de la población que se cubrirían en la tercera, en una tercera etapa, ¿no? Y así después vendrían los jóvenes, y si las cosas todo sale bien, pues los últimos en ser vacunados serían los de la franja más joven de la población, pero mayores de 18 años. Sí, es bueno que lo digas. importante señalar esto, Martita, porque hemos escuchado muchas opiniones y cuentas que luego hacen algunos analistas diciendo que no dan las cifras del ritmo de vacunación elaborado por el gobierno, y se ponen a dar las cifras de cuándo se terminaría, y es que abarcan ellos en sus análisis a toda la población, incluidos los bebés recién nacidos hasta los jovencitos de 17 años. Y hay que mencionar que esta franja de la población en ningún lugar del país, en ningún lugar del planeta va a ser vacunada, porque existe una norma de carácter internacional que establece precisamente que cuando se está usando por primera vez una vacuna en la población general, a los niños y a los adolescentes hasta los 17 años se les deja al margen de esa vacuna hasta la siguiente ocasión en que la pudieran requerir, ¿no? Pero en esta primera etapa de vacunación no entra ningún ser humano de un día de nacido hasta los 17 años de edad, ninguno. Sí. Bueno, los críticos ya sistemáticos, ¿no? Del actual, contra el actual gobierno, pues no, francamente ya ni se dan cuenta de que pasan por ignorantes en muchos casos, ¿no? De que hacen un papel a veces dijéramos, de hacer un ridículo, papelón. un papelón, con tal de atacar las decisiones de la administración actual, pensando, ¿no? Asumiendo que el pueblo no se va a dar cuenta, es decir, subestiman no solo la inteligencia, sino la capacidad que tiene el pueblo para estar informado. Y ahora hay información disponible, y entonces subestiman el interés de la población por interesarse precisamente, valga la redundancia, o la preocupación de la población por buscar o atender la información que el gobierno le da, ¿no? Tiene a su disposición. Entonces, pues peor para ellos, ¿no? Sí, vamos a repasar, yo creo, lo de las etapas para que le quede en claro a nuestro auditorio, ¿verdad? De Cuatro Vientos. Es importante señalar estos tiempos, este calendario. Ya dijimos que desde el 24 de diciembre hasta febrero estaría la etapa primera, abarcando desde diciembre todo enero, ¿no? Sí. Estaría la primera etapa para el personal médico que está atendiendo COVID. Y la segunda etapa sería para el personal de salud restante, ¿no? Y personas que tienen enfermedades crónicas, que esto ya sería perdón. En la misma primera etapa, mira, estoy tratando de orientar y creo que estoy confundiendo. La primera etapa abarca todavía el sector salud. El sector salud. Todo el sector salud. Primero los que están en la línea de combate a la pandemia. Primera línea de combate. En los hospitales COVID, y luego todo el resto del sector salud, tanto de instituciones públicas como privadas. En la segunda etapa tenemos al personal, tenemos en la segunda etapa a las personas de la tercera edad o adultos que tienen de 60 años a más, ¿no? 60 años o más. Esta sería de febrero
a abril de este año, del 2021. Dando prioridad a las personas que tienen de 70 años o más, dando prioridad en esa segunda etapa. Sí, y creo que dando prioridad inclusive a las áreas rurales. Se va a empezar por los rincones, dijéramos, más apartados de las áreas rurales del país. Se van a poner los centros de vacunación en aquellos lugares donde la gente va a cobrar su pensión, la pensión que reciben por parte del gobierno, ¿no? Que son todos los que tienen esta edad. Entonces, ahí se van a establecer de las brigadas, estas 10,000 brigadas que se van a enviar por el país, ¿no? Y la tercera etapa sería personas de 50 a 59 años de edad, que esta ya iría de abril a mayo. La etapa que a ustedes les toca, la etapa cuarta para personas de 40 a 49 años, de mayo a junio. La etapa última ya es de junio de este año, ¿verdad? A marzo del 2022, pues es para el resto de la población, pero como tú bien dices, de 18 años en adelante, ¿no? No menores de 18 años. Ok, esas son las etapas. Hay que comentar, porque surgió la noticia esta misma semana, que hubo ya un ciudadano que interpuso un amparo, sí, diciendo, y se lo otorgó un juez. ¿Fue en Guanajuato, Javier? ¿No? Sí, efectivamente, fue ahí, sí. Donde planteaba él que no es de la tercera edad, pero exigía su derecho a ser vacunado y no esperar turno. Es menor, creo, de 40 años este ciudadano, porque dice que tiene enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces, diabetes y hipertensión. Y que tenía, pues, el reclamo al gobierno de que se le diera su vacuna ya. Y un juez le ordenó al presidente de la República, al sector salud, modificar su esquema de salud atendiendo estos casos. El presidente, la respuesta que dio es que pues el esquema seguirá tal cual, ¿no? Porque es un juicio, es la opinión de un juez, pero no es la última palabra todavía. Tú como abogada, ¿cómo ves esto de los amparos, Marta? No, bueno, es que no, ni siquiera tendría que haber sido admitido, ¿sabes? Porque está contemplada en esta etapa, después que se termine con los trabajadores de la salud que están trabajando con COVID, se va a vacunar a todos los que están trabajando, a todos los médicos que están trabajando, médicos y enfermos de enfermedades crónicas, como estas que mencionamos, de diabetes, hipertensión, o sea. Cualquiera que sea su edad. Ajá, ahí dice en el plan de salud, médicos y enfermos con enfermedades crónicas. Yo creo que se pueda, por el mismo sector salud, por los mismos hospitales, ¿verdad?, demostrar en su expediente que están con este tipo de padecimientos. Y entonces no habría que modificar ningún esquema. Mira, que es interesante esto, porque yo recuerdo que en el primer informe que se dio sobre el calendario de vacunación, se establecía que en efecto después de los trabajadores de la salud seguían las personas con este tipo de enfermedades, pero ya luego después se estableció por franjas de edad y ya no me quedó claro, Marta, cuál era la situación en que quedaban. Pensé que todas las personas que estaban enfermas de diabetes, de hipertensión, pues les tocaría dentro de su franja de edad de población. Bueno, ¿qué tal si lo dejamos con una incógnita ahí para hacer la ratificación o confirmación? Bueno, pero en todo caso, si este asunto no es así y tiene que esperar a su edad, al momento de que le toque de acuerdo a su edad, que sería la tercera etapa, ¿verdad? Por su edad. Pues sería esperar a los meses de tercera etapa, a los meses de abril. Entraría en abril, ¿verdad? Sí. Yo creo que si el gobierno recurre a esta sentencia de primera instancia,
toma más tiempo resolverlo por la vía del amparo que cuando le va a tocar a él ya por su derecho propio. Entonces, no creo que ganen gran cosa. No gana tiempo, al contrario. ¿Verdad? Marta, Olga, ahora, no sé si el gobierno, perdón, Javier, sí, recurriría, ¿no? ¿Quién sabe? Pero si el presidente dijo, que se va a respetar ese plan, bueno, es porque está cierto de que quizás en el jurídico recurran esto, porque se vendría entonces una ola imparable de amparos, ¿no? Exactamente. Así es. Bueno, yo quisiera también aterrizar un poquito la información sobre este tema de la vacunación a nuestro estado en Baja California, porque yo creo que ustedes saben que ayer llegaron ya las primeras casi 9,750 vacunas que se van a aplicar entre el personal médico aquí en nuestro estado de Baja California, en donde por desgracia... ya llegaron acá. Sí, ya llegaron esas 9,750. Ya se está vacunando, sí. Pero, y es muy oportuno. Miren, el tema de la COVID en Baja California también es muy grave. No le hemos quizás dado la atención que se merece, pero estamos en focos rojos desde hace pues ya más de un mes. Tenemos más de un mes en que hemos tenido graves problemas porque los contagios se han incrementado de una manera notable y han existido momentos, cuando menos 2 momentos muy delicados para el tema de la hospitalización, porque estuvieron a punto de ser rebasados los hospitales en su capacidad para poder atender a las personas que tienen este padecimiento y que tienen que recibir una atención médica ya de urgencia. Sí. Lo cierto es que en el transcurso de las últimas 24 horas hay dos fallecimientos también muy notables. Todos son una verdadera desgracia. Todas las personas que fallecen con este tema de la COVID requieren de atención y de solidaridad por el resto de los mexicanos, pero en el caso de Baja California han existido 2 casos muy lamentables, fallecimientos, por ejemplo, de Víctor Alcántar, que pues era el tesorero, nada más y nada menos que el tesorero de la Universidad Autónoma de Baja California. Ayer falleció a consecuencia de COVID-19, ¿sí? Estuvo ayer a las 2 de la tarde, se dio a conocer esta información. Bueno, murió a las 2 de la tarde y estaba intubado, tenía ya 3-4 días intubado y finalmente falleció, pero también falleció, y esto es una cosa también muy lamentable, el director de Bomberos y Protección Civil de Tecate. Lo están dando a conocer apenas hoy en la mañana, aun cuando él falleció ayer también en Tecate, Óscar Javier Camacho Gutiérrez, por las complicaciones derivadas también de COVID-19, enfermedad de la casilla, salió positivo. Desde finales del mes de diciembre estuvo este funcionario público casi 3 semanas combatiendo contra COVID y, bueno, desafortunadamente falleció. Bueno, les decía yo que hoy en la mañana Alonso Pérez Rico, que es el secretario de Salud del Estado, anunció que de estas 9,750 vacunas de Pfizer que ya llegaron desde el pasado miércoles en la tarde-noche, se habían aplicado ya 7,107 dosis. Esto hasta las 9:30 de la mañana del día de hoy, viernes 15 de enero, ¿sí? Entre todos los trabajadores del sector salud de Baja California. Es un avance del 73.2% en el proceso de vacunación en la primera línea contra COVID-19. Están pendientes por aplicar 2,615 dosis, pero ya hay también algunos reportes de que se ha estado cometiendo arbitrariedades al momento de estar aplicando las vacunas. Se está reportando, por ejemplo, que hay un caso de influyentismo, Olga, en el hospital número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tecate, donde la jefe de enfermeras desplazó al personal que estaba en la primera línea contra esta pandemia para vacunar a los administrativos y a la gente de confianza del delegado sindical. Háganme ustedes el favor, esto está denunciado el día de hoy en el periódico La Jornada de Baja California. También a nivel nacional se está dando a conocer por el mismo diario que también este tipo de influyentismos del que tanto ha estado hablando el gobierno federal, pidiéndole a las autoridades del sector salud que cuidaran, que vigilaran muy bien que estas situaciones no se dieran. Bueno, pues se están reportando también casos hoy en la mañana
en Matamoros, Tamaulipas, de estos influyentistas, Tepic, Nayarit, y en Chimpalcingo y Acapulco, Guerrero también, gente que está esperando y que están en la primera línea, enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras, que están ahí, pues están reportando varios casos de personal, y fundamentalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, casi todos son del Instituto Mexicano del Seguro Social en diversas clínicas y hospitales, en que llegan personas administrativos, ¿sí?, que ni siquiera están presentes en los hospitales, que están en sus casas recluidos, y son los primeros que se ponen en la fila, y hay autoridades del Seguro Social en estas ciudades, y bueno, estamos viendo también lo que pasó en Tecate, que están permitiendo este tipo de situaciones, y la verdad es que no se vale. También se han estado reportando pocos casos, pero ya algunos. En el caso de Tijuana, se dieron 2 casos de 2 enfermeras, una enfermera y un enfermero, que tuvieron una cierta reacción alérgica cuando una vez que se les aplicó la vacuna el día de ayer, se les bajó la presión arterial y tuvieron vómito, pero pues dicen que estos son reacciones menores ante algo que se está aplicando ya aparentemente con un gran éxito. Y bueno, es el panorama que hasta las 12 del día de este viernes 15 de enero se está dando a conocer en diversos medios de comunicación aquí en la ciudad. Y gracias. Lamentable que Baja California figure con otro caso de corrupción, ¿verdad? Y luego que tenía que ser con involucramiento de la corrupción sindical, ¿no? Lamentable. Y voy a aprovechar, queridos amigos, para autocorregirme, ¿no? Porque no debe quedar esto así en el aire. Me voy a autocorregir. En la primera etapa solamente es personal de primera línea, exclusivamente trabajadores de la salud en las clínicas, hospitales COVID. La segunda etapa ya es para personal médico, trabajadores de la salud en el resto de las enfermedades pues crónicas, ¿no? Las especialidades, los padecimientos de este tipo, es para ellos la segunda etapa. Ellos pasan a la segunda etapa junto con las personas de la tercera edad, o sea, los adultos mayores de 60 a más años, ¿sí? Empezando, como ya dijimos, por las áreas rurales, y luego de ahí se pasan a las ciudades más grandes. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces el sector salud entra en igualdad de condiciones, excepto los que están en la primera línea de combate, todo el demás sector salud en igualdad de condiciones con todos los demás mexicanos y mexicanas que son de la tercera edad. Exactamente. Así, el resto del personal de salud se va a la segunda etapa, que empieza en febrero y que se piensa concluir en abril, junto con toda la población de 60 años a más. Y ya la tercera etapa, que empezaría de abril, que va de abril a mayo, pues es para las personas de 50 a 59 años. La cuarta etapa, que va de mayo a junio, para las personas de 40 a 49 años. Y la quinta etapa para el resto de la población, y que se presume que podría terminar en marzo del 2022, ¿verdad? Tomando en cuenta lo que tú dices, que menores de 18 años no son vacunados. Fíjate que tienes razón en esta precisión que haces, Marta. Lo que pasa es que el propio doctor López-Gatell, en la información, cuando entra por franjas de población, en números gruesos, divide así en esas, que son 5 etapas. Pero luego cuando precisa como prioridades por grupos, dice, bueno, el sector salud, dice, es el primer lugar, pero en el sector salud van en primerísimo lugar, la prioridad son los que están en primera línea de combate del COVID, y luego sí incluía a los trabajadores de la salud en la primera etapa. Y luego dice la segunda etapa, fíjate cómo dividen a la población de la tercera edad. La segunda etapa es para las personas de 80 años y más. Es decir, hace como subetapas, ¿sí? Como prioridades dentro de los grandes grupos de población. Sí, la tercera, dice, la tercera prioridad es para los de 70 a 79 años,
y la cuarta para los mayores de 60 a 69 años. Entonces, luego condensan todo esto en una sola segunda etapa, es en tercera edad, ¿verdad? El caso es que en términos de tiempo, ¿verdad? De todos modos se supone que para marzo próximo estaríamos vacunados todos los habitantes de este país mayores de 60 años. Pudieran empezar por las personas mayores de 80, siguiéndose con las mayores de 70, y luego con las de 60 a 69, pero no pasa de marzo según el plan, para que en esa gran franja de la tercera edad que empieza en los 60, a partir de los 60, estuviésemos todos vacunados, ¿no? Y luego ya los adultos, ¿verdad? Pero que no son de la tercera edad, de 50 a 59, luego los de 40 a 49 y por último los jóvenes menores de 40 años. Y me vuelvo a autocorregir, efectivamente, en la segunda etapa no solamente es personal médico, no entran las personas con enfermedades crónicas, se van a su edad, ahí solamente es personal médico, y esto me confundió porque seguramente hay subclasificaciones, por ejemplo, dentro de cada una de esas edades, pues seguramente hay prioridades respecto no solo de la edad, sino los que traen algún padecimiento crónico, ya avanzado o que requiere de un tratamiento especial, ¿no? Exactamente. Esto de los subgrupos, de las prioridades dentro de las grandes franjas de población, es lo que ha provocado cierta confusión en todos, Marta. Sí. Y tienes que darle un seguimiento así muy riguroso a las precisiones que va haciendo el sector salud y se dan a conocer a través del doctor López-Gatell para ver cómo hay prioridades en cada segmento de población. De todos modos, creo que en este sentido tenía razón este hombre de ciudadano de Guanajuato, menor de 40 años, que estaba pidiendo que le dieran la vacuna antes, porque es menor de 40 años, ¿no? Pero pues él dice, pero pues soy diabético, entonces necesito que me den la vacuna antes, ¿no? Pero hay un altísimo porcentaje de diabéticos en el país. Se tendría que alterar todo el programa. Exactamente, hay niños diabéticos, adolescentes diabéticos, ¿no? Y bueno, adultos diabéticos. Lo cierto es que sí se está esperando que vengan más amparos, que haya más protestas, porque por parte de la oposición se ha cuestionado todo el paso a paso. Debate a la pandemia. De hecho, es una de las banderas de campaña electoral y no se cansan de señalar, por ejemplo, al López-Gatell como el doctor muerte y de acusar, hay denuncias de carácter penal interpuestas por legisladores y dirigentes del Partido Acción Nacional en contra del presidente de la República, en contra del secretario y el subsecretario del sector salud, no sé si otras autoridades también, acusándolas de las muertes que se han registrado en el país a causa de COVID. Bueno, yo quisiera... Son temerarios, de verdad. Me gustaría mucho también aportar otra información importante que creo yo que es relevante en el contexto del tema que se está tratando el día de hoy contigo, estimada Marta, porque con una diferencia de apenas 5 días, del día 10 al día 15, que es el día de hoy, pues nos estamos enterando de la situación que está prevaleciendo en el mundo con la pandemia. Sí. Y realmente los números dan escalofrío. Yo no quisiera pensar qué hubiera sucedido si SARS, si este nuevo coronavirus SARS-2 hubiera aparecido a principios del siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Lo cierto es que se acaba la humanidad. Entonces sí hubiera sido terrible esta situación, pero el problema es que aún con todos los avances científicos, médicos, sanitarios que tenemos ya en este momento en la humanidad, pues es increíble pensar que el pasado día 10 de enero, el mundo en su conjunto superó por primera vez, fíjense nada más, el 1,000,000 de contactos en tan solo un día.
1 millón de habitantes de este planeta, de seres humanos de este planeta, se contagiaron, o al menos esa es la cifra oficial que se recabó en esta universidad que está dando, Johns Hopkins, que está dándole... ¿Estás hablando de Estados Unidos? No, estoy hablando del mundo, del mundo. Ah, ya. Del mundo, estoy hablando del mundo. En un solo día, 1 millón de ciudadanos de este mundo, de habitantes humanos de este planeta, se contagiaron, o al menos así fue reportado por la Universidad de Johns Hopkins, que es una de las que más certera ha dado a conocer, de manera más oportuna y certera ha dado a conocer cómo se está generando esta pandemia. Por otra parte, el día de hoy, también el mundo superó la cantidad de 2 millones de personas fallecidas por esta terrible enfermedad. Y esto, de alguna forma, también potencializa la información de lo que está sucediendo en muchas naciones del planeta, en donde se comenzaron ya la aplicación de estas vacunas que son múltiples. Por ejemplo, ayer nos sorprendíamos que Cuba tuviera ya 4 en experimentación en fases finales, algunas de ellas ya 4 propuestas de vacuna para su comunidad y que ya estaba poniendo la Soberana, una de ellas. La Soberana 2 creo que es la que estaba poniendo. La Soberana 2 es la más avanzada y van a hacer pruebas con Irán. Efectivamente, ya firmaron un acuerdo y están en la última parte de la fase 3 que empezó ahora en diciembre. Y bueno, lo que está denunciando en este momento la Organización Mundial de Salud, y que depende de la Organización de las Naciones Unidas, de ONU, es que desafortunadamente la brecha entre las naciones económicamente más poderosas con relación a las más empobrecidas es abismal en cuanto a la oportunidad que cada país y cada gobierno le está dando a sus ciudadanos para poder aplicarse la vacuna. Sí. Muchas naciones de Europa tienen algunos avances importantes, fundamentalmente, fíjate, Inglaterra, que es una de las que originalmente arrancaron más temprano su programa de vacunación. No se diga el caso de Rusia, que también está siendo reconocido como uno de los que tienen mayor avance en el tema de la vacunación. Y México está ya listo para adquirir las vacunas también. México está avanzando. La vacuna Sputnik. Y también ¿cómo se llama? La CanSino, que es la China, una de las chinas. Sí. Está en negociaciones con ambos. Hay 6 por lo menos ya aprobadas por alguna agencia así de sanitaria. Farmacéutica y agencias de autoridades mundiales de salud. Y se está también, por otro lado, respaldando de cualquier forma. Yo lo que decía, ¿no? Si no existiera el avance tecnológico y científico y médico alcanzado en este momento por la humanidad, si nos hubiera agarrado 50 años atrás esta pandemia, olvídense, estos 2 millones de personas que estoy viendo que equivaldrían a la población que tienen ciudades como Bruselas, La Meca, Nice o la misma Viena. Sí. ¿Sí? 2 millones, estaremos prácticamente hablando a 1 millón más de lo que tiene la población completa de Baja California, por ejemplo. O sea, a esos niveles está, para que tengamos una medida más de ubicación del problema, de lo que está significando esta pandemia. Bueno, el asunto es que naciones completas muy desarrolladas, con muy escasos recursos, muchos países latinoamericanos, muchas naciones africanas, algunas sociedades todavía atrasadas en Medio Oriente y en Asia, tienen grandes problemas para conseguir la vacuna. Algunas naciones también muy avanzadas desde el punto de vista social y político, como por ejemplo Nueva Zelanda, dijeron, yo estoy muy bien, he tenido una campaña de prevención exitosa, no se me han disparado como en otras naciones los contagios y mucho menos las muertes. Lo hemos estado platicando, Olga, cómo esta Nueva Zelanda tuvo muchísimo éxito, ha tenido muchísimo éxito para prevenir, gracias a las medidas que adoptó, incluyendo el prohibirles terminantemente a sus ciudadanos que salieran durante una semana y con eso lograron un control estricto y un cierre total de sus fronteras y de sus puertos internacionales. Y bueno, ellos dijeron, nosotros vamos a iniciar nuestra vacunación hasta junio del próximo año, o sea, de este año. Y esto, pues, nos da unas características muy interesantes
que lo contrastamos también con el tema del que hablamos hace 2 días, Olga. Como hay naciones que también han tomado otros caminos para aplicar sus campañas de vacunación, aparentemente con gran éxito. Indonesia, totalmente al revés de nosotros, Marta, al revés del mundo. El mundo entero, excepto Indonesia, hasta donde sabemos, hoy en día, empieza su vacunación por los médicos que están en la primera línea de batalla, ¿no? En eso Indonesia también. Pero luego la prioridad es los adultos mayores, pues en Indonesia la prioridad son los jóvenes. Los adultos mayores van al final. Así es. Y bueno, ellos hacen... Los trabajadores de 18 a 59 años. El argumento, Javier, por empezar así en Indonesia, ¿cuál es? Fundamentalmente, amigos y amigas, mi estimada Marta, no sé si sabías tú eso, pero el fundamento es que los trabajadores son los que salen, son los que están, los que tienen de alguna forma cierto tipo de contacto físico, aun cuando existen medidas de distanciamiento y de sana distancia, pero son los que llegan por las noches a sus hogares a reunirse con sus familiares que están confinados. Y son los que podrían estar portando este virus insidioso para estar contagiando entonces a sus familiares y con esto propagar entonces masivamente. Y fíjate lo que son las cosas, sin importar que el hecho de que existiera la posibilidad de que fueran también vacunados, pero dijeron mujeres y hombres en edad de trabajo, desde 18 años hasta los 59, son la población a la que vamos a aplicarle inmediatamente también las vacunas una vez que las tengamos disponibles. Así está, Marta. ¿Cómo ves? Es que son diversos criterios, ¿no? Aquí resulta tan difícil no tener que decidir porque al mismo tiempo todos, pues como que resulta imposible, ¿no? Sí. Pues parecería muy lógico eso, pero también lo cierto es que la población más vulnerable desde el punto de vista fisiológico, anatómico, ellos no resisten la lucha del tratamiento COVID como lo resiste una persona de la edad productiva, ¿no? Joven. Hay que tomar muy en cuenta que la vacuna, no obstante que es una sustancia cuya función es prevenir una enfermedad, es preventiva, ¿no? Es una sustancia preparada para, al ser inoculada, provocar la formación de anticuerpos, lo que se llama defensas del organismo, porque se inoculan pues los gérmenes que provocan esa enfermedad, ya sea disminuidas en su capacidad infecciosa, ¿no? Atenuados, o bien, como en este caso del ARN mensajero, que es una proteína que se le extrae una parte del ARN del virus, ¿no? Del virus, porque no llega a ser ni siquiera una célula. Un virus no llega a ser ni siquiera una célula. Es una molécula proteica que se le extrae de su ARN y se inocula. Bueno, en esto viene siendo básicamente en la vacuna para provocar la reacción la generación de anticuerpos. De anticuerpos, sí. Entonces hay esos dos tipos de vacuna dentro de la vacuna contra el COVID, ¿no? La de ARN mensajero o la de adenovirus que le llaman, que es atenuar al germen para inocularlo de esa manera, ¿no? Y así provocar la inmunidad. Pero no es para prevenir, como nos señalan los especialistas. En realidad no previene. La infección se da, el contagio se da, pero no se padece. Así es, el hecho de que, es que bueno que lo señalas, el hecho de que estés vacunado no quiere decir que no te vayas a contagiar. Quiere decir que tu cuerpo está preparado con más defensas para hacer frente al virus. No va a desarrollar la enfermedad. ¿No? Así es, exactamente. Puede desarrollar. Puede contagiar, sí puede contagiar él. Sí, también.
pero no va a desarrollar la enfermedad, pero si está vacunado, el que esté vacunado, pues no va a sufrir, no la va a padecer y no va a morir por esa enfermedad. Así es. Oye, y en cuanto a en cuanto a la razón por la cual se empieza en México y en la mayor o el resto del mundo, salvo Indonesia, hasta hoy, datos que conocemos, ¿por qué se empieza con los adultos mayores? Es como tú dices, Marta, porque estamos más vulnerables y en riesgo de perder la vida. El tratamiento contra el COVID cuando llega a neumonías y requieren hospitalización y ser intubados es muy drástico. Y es un tratamiento, la intubación misma puede dejar secuelas y hay una resistencia mayor en los jóvenes a los daños que puede ocasionar la intubación que en una persona ya anciana, ¿no? Pero además, según ha informado el presidente López Obrador, y hoy lo repitió una vez más en su conferencia de prensa, es que los estudios de los médicos y de los especialistas señalan que si se logra la vacunación de los adultos mayores de 60 años en México, se puede reducir hasta en un 80% el porcentaje, la cantidad de muertes, Javier. Ese es el dato más importante. Es, o sea, sí. la letalidad de la enfermedad pasa a ser muy, muy menor, ¿no? Ya nada más 20%. Bueno, es que en estos países que están privilegiando, dijéramos, la edad productiva, al hacer la ponderación esta de que a quién es primero, quizás estén preocupándose más por la cuestión de la producción económica, ¿no? La economía del país. Sí. Ok, yo también quiero aportar últimos datos que se han estado publicando sobre otras cosas que están de una manera directamente relacionadas con el tema de la vacuna, aunque está enfocado al tema de los tratamientos. Sí. Porque ese también se han estado haciendo muchos ensayos, muchas pruebas, y se han logrado avances muy interesantes en cuanto a los plasmas y a los medicamentos antiinflamatorios que se utilizan para poder controlar algunos de los efectos nocivos e incluso mejorar la posibilidad de que una persona, o sea, positivamente, ¿no? Pueda fallecer. Por ejemplo, esta es información de apenas ayer, en una página especializada que está hablando de los últimos avances desde el punto de vista de medicamentos, de vacunas, de tratamientos, que se llama ISGlobal COVID-19 Novedades Científicas. Así se llama la página por si usted quiere consultarla, amigos y amigas, y esto todos los días la están actualizando, y encuentra una cantidad muy interesante de información nueva que está verificada, ¿sí? Que no son chismes, que no son noticias falsas y que de alguna forma también nos ayudan a identificar perfectamente bien cómo vamos evolucionando la humanidad en el combate de esta terrible pandemia. Por ejemplo, hay un plasma convaleciente, del cual incluso tenemos noticias de que fue un plasma, una mezcla más o menos parecida a la que voy a mencionar ahorita, fue la que se le aplicó, por ejemplo, a Donald Trump. Cuando usted recordará que dijo, híjole, me acaban de detectar, tengo el COVID y empiezo a tener algunos síntomas, y ustedes recordarán que lo internaron y 4 días después, 5 días después ya estaba sanito. Bueno, resulta que hay plasmas y hay cócteles de medicamentos que estaban en fase de experimentación y han ido evolucionando. Bueno, uno de estos cócteles, una de estas plasmas le aplicaron a Donald Trump y fue un incremento así impresionante, a grado tal de que en Estados Unidos el pasado miércoles, estoy acordando de esta información que no hemos a veces metido en nuestro programa, pero que la puedo sintetizar así. El miércoles el gobierno de Estados Unidos anunció que iba a comprar 2 millones de estos cócteles, de estas plasmas, porque se deben de aplicar en casos muy específicos. Aquí voy. El ensayo clínico controlado en Argentina ha demostrado que, y este plasma también ya sí comenzó a ser
motivo de información por parte del gobierno mexicano, porque Sí. quieren ver si Habla pueden de un también, suero. de un suero, que, Sí. es este plasma, sí, para ver si lo pueden también comprar para casos muy específicos. Sí. Ha mostrado que este plasma convaleciente puede reducir la progresión de la COVID-19 en personas adultas mayores, más de 60 años, cuando se administra en las primeras 72 horas tras la aparición de los síntomas, de los primeros síntomas. Y si se selecciona el plasma con altos niveles de anticuerpos anti-SARS-CoV-2, pues el éxito de este medicamento está prácticamente asegurado. Ese es uno. Y por otro lado, en el tema de los fármacos antiinflamatorios, ayer hay un ensayo en el Reino Unido que muestra que en pacientes gravemente enfermos de COVID-19, el tratamiento con antígonas como el IL-6, que es normalmente utilizado, fíjese usted, para controlar y combatir los problemas de la artritis reumatoide, pueden mejorar el desenlace de la enfermedad, o sea, reducir la posibilidad de que el paciente muera, ¿sí? Reduciendo esta mortalidad. Los resultados están siendo revisados por diversos pares, por diversos investigadores de otras universidades y otros centros de investigación del mundo, porque de ser también un producto que se puede utilizar masivamente para ayudar a los pacientes mayores, ¿sí? Que estén gravemente enfermos de este COVID-19, podrían entonces enfrentar esta posibilidad de una manera mucho mejor y evitar la muerte, Olga. Y un último dato, porque hemos estado escuchando, Olga, últimamente, cómo muchos pacientes que salen finalmente adelante después de tener la COVID y que estuvieron intubados o que tuvieron graves secuelas, graves sí, para síntomas, la rehabilitación, ¿no? ¿sí? Fíjese que están encontrando, Olga Alicia, que en el 80% de los casos de las personas que tuvieron esta enfermedad y que ya salieron de los hospitales y que están tratando de recuperar su vida, en el 80% de los casos tardan hasta 6 meses como mínimo para resolver problemas de cansancio, que hemos visto muchos casos últimamente. Sí, que se fatigan con mucha facilidad, facilidad. Los que pasaron ya por la enfermedad de COVID y que sobrevivieron, pero duran no semanas, meses con secuelas de fatiga. Así es. Y también problemas, por ejemplo, de sus vías respiratorias, también de insuficiencias, porque pueden tener insuficiencias también con su corazoncito. Y bueno, están tratando de ver qué tipo de medicamento también puede ayudar a que los que salieron de pie. Y de terapias en general. Así es, de terapias fuertes, bueno, puedan entonces reducir el periodo que tienen que esperar, que ahorita es mínimo de 6 meses, para poder ya tener una vida quizás un poquito mejor. Bueno, si me permites, Marta, me parece que es muy importante esta información que ha dado Javier y yo la quiero complementar. No sé si tú tengas también algún dato al respecto, pero el doctor López Gatell reinició sus conferencias de cada tarde, ¿no? Y después de su regreso de Argentina. Así es, exactamente, eso es lo que iba a comentar. Estuvo en Argentina analizando, recabando información sobre este suero que le llama hiperinmune contra el COVID-19 y que está teniendo éxito en Argentina. Y el doctor López Gatell fue a informarse ante los laboratorios públicos y privados de Argentina de este suero con anticuerpos de equinos. Y que los argentinos aseguran que lo están consumiendo, lo están aplicando exitosamente. Y en su conferencia de prensa, López Gatell dijo que México está interesado en este suero, que ya está listo para su distribución fuera de Argentina. Y dice, México será de los primeros también en adquirirlo. Y explicó el doctor López Gatell que ya se complementó la última fase de estudios clínicos del suero, conocido así, suero anti-COVID-19, y que tiene una capacidad de anticuerpos
dice policlonales equinos, procedentes de caballos, y que tiene una capacidad neutralizante del virus SARS-CoV-2, lo que bloquea y evita la propagación de este coronavirus. Además, dice, tiene la ventaja de producirse rápido a gran escala, relativamente económico, dice, y por supuesto, dice, estamos analizando toda la información, anticipando ya la decisión del interés de México de adquirir este suero que se está produciendo en Argentina. ¿Cómo la ves? No, pues muy bien, extraordinario, y sobre todo porque está sucediendo en un país hermano aquí en Latinoamérica. Es otro avance. El caballo es una especie que ha sido utilizada desde los comienzos de la producción de las vacunas, ¿verdad? Desde hace muchas décadas, y seguramente que con tanta experiencia que se tiene por parte de los investigadores y los científicos en estas áreas, pues estarán produciendo un suero, como dice el doctor Gatell, de verdad muy eficaz, muy poderoso para darle protección, inmunidad a las personas, ¿no? Y es que el avance científico-tecnológico actual, pues es para resolver las problemáticas de salud y de todos los órdenes en el mundo entero, ¿no? Pues por desgracia no sucedió lo mismo con las enfermedades infecciosas como la viruela, que ya por fortuna se erradicó, pero la poliomielitis, el sarampión, la difteria, el tétanos, paperas, tuberculosis y tantas enfermedades que vienen de siglos atrás, ¿no? Desde tiempos de la esclavitud, ¿no? Y del feudalismo, y ahora en el capitalismo. Fíjense ustedes, el capitalismo es el modo de producción en que por la primera vez la humanidad pudo llegar a producir satisfactores suficientes y bastantes para resolver las necesidades por completo de la humanidad entera. Todo tipo de necesidades, todo tipo de satisfactores, y para vivir en verdad, en completo bienestar, toda la humanidad entera, por primera vez en la historia de la humanidad, en el devenir de la humanidad, es con este sistema que se logró eso. ¿Pero sucede? No, no sucede. Eso no sucede, porque aunque el desarrollo de las fuerzas productivas permiten esa generación de satisfactores, las relaciones de producción, que son capitalistas, que es la propiedad privada de los medios de producción y cambio, pues no permite la distribución equitativa y justa, socialmente justa, de esos satisfactores. Entonces, si en una sociedad justa, en un modo de producción justo, hubiese vivido la humanidad, seguramente esas enfermedades que yo mencioné y otras como las más modernas ahora, porque ya hay vacunas, por ejemplo, contra la hepatitis A y B, ¿no? Y seguramente se van a generar vacunas, o no sé si ya existen, contra el SIDA y las enfermedades virales que vayan apareciendo. Y esta terrible pandemia que ahora estamos enfrentando, y seguramente que la humanidad no habría sufrido esas grandes, terribles pandemias que minaron, que destruyeron la vida de miles o millones de seres humanos, ¿no? En una verdadera guerra natural bacteriológica o de estos virus, porque el virus es como dije ahorita, no llega a ser una célula, ¿verdad? Pero es un complejo, unas moléculas gigantes, se puede decir, complejas, de proteínas y otras sustancias que libres actúan como seres inertes o partículas inertes. Pero una vez que penetran a una célula, ahí se convierten como en organismos, en seres, porque se empiezan a reproducir y a reproducir. Y por eso es de ahí su carácter, que cuando son patógenos, o sea, capaces de de producir una enfermedad, cuando son infecciosos, pues entonces es muy difícil combatirlos, porque son organismos y no son organismos a la vez, ¿no? Están en la transición entre el mundo de
de lo vivo, los seres vivos y los no vivos. Sí. Ha sido muy difíciles y muy complejas las enfermedades infecciosas virales, y algunas ya se han a veces erradicado y vuelven. Por ejemplo, el sarampión, no precisamente erradicado, pero en México ya teníamos años que no había casos de sarampión, no recuerdo ahorita las fechas. Y en el periodo neoliberal volvió el sarampión, reapareció en la faz de nuestro país, ¿no? Igual que la Precisamente tuberculosis. por la injusticia, igual que la tuberculosis, Olguita. Que son Exactamente. enfermedades de la pobreza, la tuberculosis. Ajá, pero vemos en Cuba, que tú ya lo has mencionado, en Cuba no se presenta un caso de sarampión desde los 90, ¿no? Un país pobre, bloqueado, sin los recursos naturales que tiene México, pequeñito, que cabe en la península de Baja California, bloqueado económica, financieramente por los Estados Unidos, ¿no? Y con una serie de epidemias que le ha generado el propio Estados Unidos, se las ha producido de manera intencional, artificial, tanto en seres humanos como en animales y plantas, para pues provocarle daños terribles y combatir la revolución socialista que ahí se construyen. Sí, Martita, pues yo concluiría el programa esperando tus últimos comentarios, pero de parte mía, destacando en todo lo que hemos comentado hoy, el hecho de que México empezó a trabajar con mucha anticipación, casi en cuanto se presentó la pandemia, a las 6, 7 semanas, ya estaba trabajando con diferentes países y laboratorios para garantizar la medicina, la vacuna para la población mexicana. Al mismo tiempo se tomaron las medidas económicas que causaron a algunos mucho enojo porque significó también la desaparición de algunos fideicomisos, ¿verdad? Que se manejaron de manera muy sucia, corrupta, pero que garantizó esta medida de desaparecerlos, los recursos suficientes para atender los problemas de la pandemia y garantizar esos 32,000 millones de pesos iniciales para adquirir, garantizar que se tiene la vacuna para gratuita y universal, ¿no? Para México. Sí. Entonces así tenemos también la posibilidad que se está trabajando ya de que además del laboratorio Pfizer sí, de la vacuna de AstraZeneca y la de que mencionaste CanSino, la China. Se va a buscar la vacuna china, ¿verdad? CanSino, y la vacuna también Sputnik de Rusia. Sí. Y muy interesante esto que está haciendo el gobierno mexicano a través de López-Gatell, de hablar con los argentinos para, fíjate, están anunciando no solamente la entrega del medicamento para el consumo de los mexicanos, de este suero, sino la posibilidad de trabajar juntos, Argentina y México, desarrollar este producto. Formidable. Que en Argentina demostró en los estudios que realizaron que bajó la mortalidad en un 45% a quienes aplicaron el suero, que hubo un descenso en los días requeridos de terapia intensiva en un 24%, y que disminuyó en 36% la necesidad del uso de respiradores. Tan solo esto es una gran noticia. Claro. Y estamos pensando que no tarda pues en que se tenga ese suero anti-COVID. Pero por otra parte creo que lo que queda también de gran lección es la que nos está dando Cuba, el primer país en Latinoamérica que va a tener su propia vacuna y que va a hacer, sin necesidad de hacer convenios con otros países y laboratorios, tiene tan bajo índice de contagios en su población que se vio obligado a hacer un convenio con Irán para que se aplique la fase de vacunación, la fase de aplicar la vacuna en humanos en Irán. Y con esto garantiza que en un plazo no mayor de 6 meses lo pueden esperar porque tienen controlada la pandemia en Cuba. En un plazo no mayor de 6 meses ya tienen su propia vacuna. Y creo que esa es la ruta por la que debiera de marchar México.
en México se empezó a trabajar, me parece que con 4 proyectos propios, pero todavía no tenemos resultados No, de esto. existen como cerca de alrededor de unos 10, 12 proyectos 12 mexicanos. proyectos. Y los que está trabajando el gobierno. Los más avanzados son esos 4 a los que te 4. estás refiriendo. Pero 4 sí, proyectos de vacuna propia. Es muy importante. Entre ellos el de la Universidad Autónoma de Baja California. Sí, participa en la Universidad de Baja California. Es muy importante esto que estamos mencionando, Marta, porque lo que sí es predecible es que este virus, que ya hablaste tú de las características del virus, pues puede estar mutando. De hecho, ya se detectaron. De hecho, ya está sucediendo, sí. Y nos puede suceder lo mismo que con las gripes, ¿no? Que aunque las gripas no son necesariamente mortales, el COVID sí puede ser mortal, lo hemos visto, llevamos ya una cantidad, ¿cuántos llevamos, Javier? 150,000, 160,000 muertos. ¿Muertos? No, 137,000. 137,000. Perdón, es que la cifra... 137,000, pero ya esa cifra ya rebasa el escenario más dramático que habían expuesto las autoridades mexicanas. Sí. Por otro lado, este gobierno. 137,000 muertes en México. Así es. Bueno, a lo que voy es que vamos a necesitar esta vacuna cada año y en algunos casos de 2 dosis, ¿verdad? Sí, como la de Pfizer, que es de 2 dosis con diferencia de 3 semanas. Y que es necesario, así como la vacuna contra la influenza, pues que México, que el gobierno tenga esta vacuna y que se pueda estar aplicando año con año, y por eso es fundamental, Marta, que nuestro país desarrolle al máximo su capacidad de producir la vacuna. Sí, porque, por ejemplo, esta vacuna de Pfizer, que tiene que conservarse en una temperatura menor a menos 70 grados centígrados, requiere de ultracongeladores. Sí. Y México no los tenía. Los ultracongeladores pesan, no los tenía, ya los tiene, yo creo, porque hoy van a llegar con una diferencia de 60 días, entonces no sé si ya llegaron. Pero cuestan dice 300, que ya tienen 271 de estos. 360,000 pesos 200. Cuesta el precio de cada ultracongelador. Y entonces las primeras dosis que llegaron, alrededor de 2,000 dosis, me parece, se fueron directamente a los sanatorios, hospitales de Ciudad de México y de Coahuila, donde fueron aplicados, y el Valle de México, los primeros, porque no había manera de conservarlos en stock, dijéramos, ¿no? Almacenados. Entonces, pero estas dosis, bueno, en cuanto a los precios, también varía por otras circunstancias. Aquí, porque se tiene que comprar los congeladores, esto lo encarece, pero la dosis, por ejemplo, me parece que son 30 microgramos. Un microgramo es la millonésima parte de un gramo. Entonces, con 30 microgramos en la primera dosis y 3 semanas después otros 30 microgramos, queda ya completa su proceso de inmunización. Tanto que la otra vacuna, la de Moderna, por ejemplo, de los laboratorios de la farmacéutica Moderna, requiere de 100 microgramos, lo cual encarece el precio, ¿verdad? Aunque esta solo con una dosis ya es suficiente. Entonces, hay varios factores y se puede tener en temperaturas que no requieren ultracongelación. De manera que cada vacuna tiene sus particularidades. Por lo tanto, si nuestro país pudiese ya generarlas, no tener que estar importando, no solo no habría un gasto tan enorme como el que hay, sino que pues se abatirían una serie de problemas. Empezando por salvar miles y miles de vidas. Sí, sí. Ahora, respecto a los que están enfermos de odio, ¿verdad? A los que en lugar de sumarse a colaborar, no hay vacuna. No habrá nunca vacuna, ni habrá nunca solución que les guste, que les los deje contentos, que los satisfaga, porque pues hay que estar golpeando y hay que estar atacando. Si no hay razón, pues se las inventan, ¿verdad?
como si tuviesen autoridad moral, ¿no? Eso es lo peor, como si tuviesen autoridad moral porque pues fueron los que defendieron y sostuvieron 40 años de capitalismo salvaje que dejaron al país como lo dejaron medio destruido, ¿no? Sí. Ok. Pues Bueno. Marta, muchas gracias. Estoy viendo por qué me Gracias, equivoqué Marta. con el dato. Y México llega a 137,916 muertes. Y luego puse mi buscador y eran 169,000 resultados. Y dije, ya vamos en eso, ¿no? No, 137,916 Sí. muertes hasta el día de ayer. Pero Así lo que importa, como lo ha hecho el presidente, es hacer el cálculo de manera proporcional, ¿verdad? O sea, con el dato de la población de los 130 millones de habitantes, ¿no? Que tiene ahorita más o menos el país. Y entonces se establece la relación de cuántos muertes por cada 100 habitantes o por cada 1,000 habitantes en los países del mundo. Así es. ¿No? Para que sea más justa las comparaciones que se hacen entre países. Más objetiva. También es importante señalar que en la medida que va pasando el tiempo, nuestro país va adquiriendo más y más, importando cada vez más vacunas. Por ejemplo, en enero la importación de vacunas o la compra de vacunas es de 1,420,878 dosis, ¿no? Y así va avanzando, en febrero 3 millones y fracción, en marzo 5 millones y pico, para abril ya son 8 millones, para junio 15 millones, para agosto 23 millones, en octubre 28 millones y en diciembre de este año vamos a terminar comprando 34,400,000 dosis de vacunas. Una suma que yo hice, porque no encontré la suma que trajera oficial, me da alrededor de 209 millones de dosis para este año, más las que se requieran para el 2022, que se supone podría terminar el plan de vacunación en marzo, ¿verdad? Del 2022. Sí. Traducido en eso equivale al cumplimiento de la meta de en este año tener el 70% de la población vacunada. Vacunada, muy bien. Y se van cumpliendo cada cuestión cada meta objetivo, si nos fijamos bien, se va cumpliendo, ¿no? Cada paso en este terreno del problema del COVID por parte del gobierno, sí. Javier, Marta, pues nada más pedirle a la gente que no se deje llevar por las campañas sucias, por la desinformación, que se proteja, que aproveche que estamos en una circunstancia tan especial. La vacuna tiene un costo, decían, al público de no menos de, ¿qué eran? $10 la primera dosis, $20. $20 por las 12 dosis. En México es una vacuna gratis, universal, de aplicación para todos. Y por favor, pues no se deje usted engañar, no caiga en las guerras sucias que se desatan. Proteja a su familia, proteja a los suyos, sígase cuidando, es muy importante. Ya estamos cada vez más cerca de encontrar la salida del túnel, ¿verdad? Porque si nos seguimos cuidando, como lo hemos hecho hasta hoy, los que sobrevivimos a esta pandemia, podemos alcanzar en un tramo muy corto esta vacuna que nos ayude a hacer frente con mejores condiciones al coronavirus. Entonces, vacúnese. En cuanto le toque, vacúnese y lleve a su familia a vacunarse. Cuídese. Claro. Yo añadiría que la ONU está haciendo un llamado también a todos los países para que no caigan en el mercado negro de las vacunas, porque si ese es el precio que tú dijiste, efectivamente, es el precio real, pero en el mercado negro ya no sabemos a cuánto la están comprando poderosos magnates que ya se sabe que están haciendo eso. Y bueno, hay que tener por eso mayor reconocimiento, ¿no? De un gobierno que está haciendo las cosas de manera equitativa, ¿no? Ahorita el propio presidente de la República no se ha vacunado, porque dice, estoy esperando, va a esperar su turno como... Todos, López-Gatell, el secretario de Salud, todos van a esperar su turno en la franja de población que les corresponde.
Sí, los críticos le han dado mucho revuelo a un caso de una doctora que tuvo reacciones más arriba de los, dijéramos, de las extraordinarias, ¿no? Al aplicarse la vacuna, que ella alcanzó un problema se hinchó, ¿sí? y tuvo convulsiones, ¿no? Fue de inmediato tratada porque hay que tener presente de que después de la vacunación no se puede ir a su casa de inmediato, se tiene que dar media hora para que sea observada, para ver sus reacciones. Y entonces ya tienen todo preparado por algún caso de reacción que requiera atención, que son extraordinarios, son raros, ¿eh? No es la frecuencia. Y esta doctora de Monterrey, de nombre creo que Carla Cecilia Pérez, algo así, de 32 años, le han dado un gran revuelo, ¿no? Para una campaña para asustar a la gente. Asustar a la gente, ¿no? La invitación a que no se vacunen. Pero los especialistas que la trataron señalan que ella presentaba distintas alergias y que viene de una familia en que de manera hereditaria ellos han vivido y han presentado diversas alergias. Entonces, ellos aseguran que este es el problema que le complicó y por eso esas reacciones, ¿no? A la vacuna. De manera que esos no son casos frecuentes. De cualquier manera, ella ya está para ser dada de alta, o no sé si ya la dieron de alta. Sí, de hecho, comentamos Javier y yo aquí, nos divertimos mucho con una declaración que hizo el secretario de Salud de Chihuahua, Arturo Valenzuela, cuando da su reporte de que ya se aplicó la vacuna a los doctores, enfermeras, personal que está en la primera línea de combate al COVID y que no hubo ningún problema, ninguna reacción negativa. Y le dice a los chihuahuenses, no tengan miedo de la vacuna, dice, si hubiésemos repartido cacahuates, habría habido más reacciones negativas. ¿Por qué? Porque hay más gente alérgica a los cacahuates que los que pueden tener alergia o reacción negativa a la vacuna COVID. Sí. Bueno, Marta, pues nos vemos la próxima semana. Con mucho gusto. Un abrazo, queridos amigos. Igualmente, Marta. Esperar nuestro turno para la vacuna. Hasta pronto. Gracias. Amigos, pues el llamado finalmente es a que actúe de manera responsable, a que no se ande exhibiendo inadecuadamente ante la posibilidad de que pueda usted, no nada más que se contagie usted, sino que pueda contagiar incluso a su familia. La responsabilidad es de nosotros fundamentalmente, y si estamos jugando a que a mí no me va a dar porque eso no existe, pues definitivamente ponemos en grave riesgo a muchísimas personas que pues van a tener que sufrir las consecuencias de su irresponsabilidad. Así que hay que cuidarse al máximo. No lo haga por usted, hágalo por sus familias, sus seres queridos, si es que los tiene. Muchísimas gracias, amigos y amigas, muy amables. Y queda una transmisión todavía en un momentito más. Nada más nos vamos a dar un pequeño descansito, ya ni siquiera refrigerio, pero bueno, vamos a seguir con la programación de Cuatro Vientos. Sí, en 20 minutos más. Viernes 15 de enero del año 2021. Con el doctor en Sociología, Servando Pineda. Okay. Con él vamos a analizar la realidad. Cuatro Vientos, periodismo en la red donde todas las voces se encuentran eco. Cuídense mucho, la vida es muy breve. Un abrazo a Mexicali. A todos. Hasta luego. Hasta pronto.